Bueno, ahora vamos a ver un tipo que le denomino tipo B, en el cual vamos a tener que el radical que vamos a sustituir es una diferencia donde el primer elemento es variable, como en este caso. Aquí tengo una diferencia de cuadrados dentro del radical, una diferencia, el cuadrado de x y lo que va a ser el cuadrado de la raíz de 10. Entonces esto lo podremos plantear en la forma siguiente. Así observamos que la constante que está involucrada es raíz de 10. Entonces tenemos el cuadrado de x y el cuadrado de la raíz de 10. Como esto es una diferencia, entonces, como habíamos comentado en el teorema de Pitágoras, que tenemos dos opciones, sabemos que el teorema de Pitágoras es esto, al despejar ya sea el opuesto, obtenemos esta diferencia, primeramente al restar a cuadrada, el adyacente al cuadrado, y luego sacar raíz cuadrada, obtendríamos esto. Y entonces, la otra posibilidad es de que si despejo el adyacente, tendría que restar el opuesto al cuadrado, saco raíz cuadrada, y entonces el planteamiento nos queda en esta forma. Y entonces, al ser diferencia, el primer elemento es la hipotenusa, por lo tanto, en este caso, la hipotenusa es x. Y nosotros decidimos si el segundo elemento es el cateto adyacente o el opuesto. Como recomendación es de que, de ser posible, el cateto adyacente al ángulo, aquí me faltó indicar que tendríamos como referencia este ángulo, el cateto adyacente al ángulo, de ser posible, sea nuestra constante. Entonces, en este caso, voy a hacer que esta constante sea el caso del cateto adyacente. Aclaro, también se puede poner como cateto opuesto. La diferencia es de que si lo pongo en cateto opuesto, las funciones trigonométricas que vamos a generar serían cotangentes y cosecantes, que implican manejo de signos negativos. Se puede hacer, nada más vamos a evitar el manejo de esos signos negativos poniéndolo en esta posición, y entonces vamos a ver que es algo parecido al caso A, donde se generan tangentes y secantes. Entonces, como estoy seleccionando que la constante sea el adyacente, entonces todo el radical queda en el cateto opuesto. Y entonces aquí tendríamos que el radical x cuadrada menos 10 va a ser mi cateto opuesto. Bueno, entonces de aquí vamos a generar nuevamente cociente de elemento variable entre constante, y observamos que es hipotenusa sobre adyacente, nos define función secante del ángulo. Despejando la variable es raíz de 10 secante, y obteniendo el diferencial constante derivada de secante, que es secante por tangente, por el diferencial de la variable teta. Y tomamos también el cociente del radical entre la constante, que va a ser este cociente, y al ser cateto opuesto entre cateto adyacente es la función tangente, por lo que el radical es raíz de 10 tangente. Y entonces con esto nosotros ya podemos hacer nuestra sustitución en términos de funciones trigonométricas. Nuestro diferencial es este producto, raíz de 10 secante tangente diferencial, dividido entre x elevado al cuadrado, esta expresión elevada al cuadrado,
multiplicado por el radical, y el radical es raíz de 10 tangente. Y entonces podemos hacer simplificaciones. Raíz de 10 entre raíz de 10 es 1, tangente entre tangente es 1. Inicialmente nos queda secante diferencial entre el cuadrado de la raíz de 10, que es 10, secante cuadrada, y entonces sacamos el factor constante undécimo. Por simplificación de secante entre secante cuadrada, nos queda diferencial entre secante, y para poder integrar esto, pues le aplicamos su identidad trigonométrica del recíproco. Sabemos que 1 sobre secante equivale a la función coseno. Entonces nos queda 1/10 de la integral del coseno del ángulo diferencial. Por lo que sabemos por fórmula directa que coseno de u diferencial de u, en este caso en términos de teta, es el seno de la variable, más la constante de antiderivación. Ya tenemos la antiderivada en función de la función trigonométrica del ángulo teta, y entonces necesitamos regresar a nuestra variable original, que buscamos con respecto al ángulo la función trigonométrica seno, que sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces me va a quedar radical sobre x. Y entonces nuestra expresión sobre x, más la constante de antiderivación. Y entonces esto lo podemos dejar en una sola fracción como radical entre 10 veces x más la constante. Y esta es nuestra antiderivada en términos ya de la variable x.